Ahora yo empecé a grabar. Voy a volver a darte el de anfitrión. Ya. Ya. Dale nomás, ahora continúa. Vuelve a apretar el botón compartir y... O sea, estamos viendo el PowerPoint, ¿no? Puedes Sí, comenzar ya, con el ok. PowerPoint, ¿no? Bueno, Ahora sí estoy grabando. Es que ya, ok. por los alumnos que no puedan venir. Ya, ok. Perfecto, Waldo. Dale, está todo bien. Bueno, el tema que nos convoca ahora es una revisión de cómo será el trabajo final de divulgación científica como la última unidad del curso Epistemología de la Ciencia. En particular, he hecho este modelo, esta forma de modelaje del último trabajo con un tema del cual conozco bastante y en particular es un poderoso tema de, de propuestas de investigación y también con el objetivo de crear conciencia en la comunidad en torno a qué son las afecciones mentales, las afecciones psíquicas de las personas que las sufren y especialmente, como digo, crear conciencia para la labor como este curso principalmente de profesores, de estudiantes de pedagogía, con el objetivo de que en sus cursos vayan divulgando esta información desde el punto de vista de la ciencia y vayan creando conciencia a las personas para que se eviten problemas de estigmatismo, estigmatización, discriminación, poca tolerancia hacia las personas que tienen esta situación de enfermedad. Y el tema que está escogido para esta oportunidad es la esquizofrenia. Entonces, parto la segunda diapositiva planteando tres preguntas, ¿ya? Que tienen que ver, en cierto modo, cómo ha sido enfocado por el conocimiento y por la sociedad de las personas. Lo primero, la primera pregunta que, que postulo, ¿es una condición humana la esquizofrenia? La segunda, ¿es una enfermedad de origen biológico o es una enfermedad de origen cultural? Porque estas tres, sigamos estas últimas propuestas, porque la primera podría estar como englobada entre las dos, en las dos últimas. Pero estas propuestas están muy vigentes en la sociedad y son particularmente temas de mucha discusión en los círculos intelectuales y científicos. Así que eso es para partir y podamos ir desarrollando el tema a través de la siguiente diapositiva. Eh, eh, yo he querido en esta oportunidad, en esta diapositiva y en la siguiente, mostrar dos casos de resiliencia de personas que han tenido esquizofrenia. Porque lamentablemente se considera que la esquizofrenia es una enfermedad invalidante, terrible, se le califica de aspectos negativos, como lo peor que le puede pasar al ser humano, y esas personas generalmente son causa de temor, rechazo, miedo, prejuicio de que son peligrosos, y etcétera, etcétera. Y la sociedad se ha encargado de tenerlos como aparte y no incluirlos de una manera como todas las personas del mundo, como todas las personas de la sociedad. Y en este caso me refiero al matemático John Nash, que se ganó el premio Nobel en el año 1994. Y en esta diapositiva está hablando, está con su esposa, la física Alice Lardé, justo el hijo de ambos, el matemático Charles Nash. Es una historia bastante conmovedora. Ustedes vieron la película Una mente brillante, donde el principal actor protagónico es Russell Crowe, que encarnó muy bien el papel del matemático, de John Nash. Es una historia de un matemático que era muy brillante, se doctoró a los 22 años y luego
por una condición que vamos a ver que puede ser genética o bien provocada por factores epigenéticos o ambientales, se le desarrolló una enfermedad denominada esquizofrenia paranoia. Sufrió mucho y lo pasó muy mal, tenía delirio de persecución y creía que le iba a hacer daño, y tenía psicosis, tenía delirios, capaz de ver la realidad, y creían que los agentes rusos lo estaban persiguiendo. Y descifraba código, pegaba papel en la muralla. Si alguno vio la película podrá hacerse una idea del estado que se encontraba, mental que se encontraba en ese momento John Nash. Sin embargo, gracias a la esposa que no lo dejó, que lo acompañó siempre, se hizo cargo de él y de su hijo. Pudo, con el tratamiento médico, farmacológico y médico, salir adelante y continuar, a sugerencia de la esposa, en la Universidad de Princeton, haciendo algunas actividades de tipo académicas. Y después de esto fue por la década del 50, casi la década del 60, casi término del 50, la década del 50, del siglo pasado, esta historia que le estoy comentando. Y en el año 1994, por sus teorías del juego relacionadas con matemáticas y economía, se ganó el premio Nobel. Y a partir de esto fue una muestra de que las personas que tienen este diagnóstico terrible de la esquizofrenia pueden, con tratamiento médico adecuado y apoyo familiar y de la sociedad, poder salir adelante y brillar en los términos de desarrollar todo el potencial que pueden tener y aportar hacia el conocimiento y a la sociedad. Es un ejemplo de persona resiliente y muestra esta cara que muchas veces no se muestra y que se muestra solamente la parte de la desgracia, de lo negativo de la enfermedad. La otra diapositiva que quiero mostrar también, como ejemplo, es el pintor Vicente Van Gogh, que fue un pintor del siglo XIX, final del siglo XIX, por el año 1989, son algunas de sus obras, como esta, que de autorretrato. También fue un personaje, un artista, que sufrió de enfermedad mental. Se cree que tenía esquizofrenia junto con trastorno bipolar, una cosa así. Y la verdad es que él siempre tuvo el apoyo de su hermano, fue como su mecenas, que lo ayudó económicamente y lo mantuvo durante su vida, permitiéndole que este apoyo pueda realizar sus grandes obras que no fueran reconocidas en su época, sino que en la actualidad. Y eso es las obras de arte más caras de la historia del arte que pueden haber. Y también en ese entonces, por supuesto, que no había el conocimiento médico ni científico necesario como para haberlo ayudado, porque al final de su día se terminó suicidando. Ahora, ¿qué establece la investigación científica sobre esta enfermedad? La esquizofrenia es una enfermedad mental común y grave con obstáculos emocionales y de comportamiento. Owen y colaboradores de 2016. Esto está tomado de la bibliografía científica consultada de varios países. Bueno, tal como dice esta cita, las personas, es una enfermedad compleja que inhabilita a la persona para poder, cuando está con el brote mayor, para poder ser responsable de sí misma y que hay una situación de dependencia. Y los delirios y los psicosis lo alejan de la realidad, lo separan de la realidad y vive una realidad interna que lo trastorna, pierde la razón, el juicio, tiene delirio de alucinaciones auditivas, olfativas, sinestésicas y alucinaciones visuales. Son como las partes más difíciles y graves de la enfermedad. Entonces se vuelve antisocial, la persona con la esquizofrenia se vuelve antisocial, aislado, no cree que lo están persiguiendo, cree que le quieren hacer daño, de acuerdo a la etimología de
del tipo de trastorno, porque hay diferentes tipos de trastornos dentro de la esquizofrenia, algunos más complejos que otros. Y la segunda cita tiene que ver con la Organización Mundial de la Salud, donde establece que el 2% de la humanidad, de la población de la humanidad, tiene esta enfermedad, que corresponde como a 23 millones de personas. En cuanto a la prevención de la enfermedad, la intervención de factores ambientales externos pueden ser más factibles que los factores genéticos. Bueno, como iremos viendo a continuación, hay factores genéticos que son difíciles de poder modificar y factores ambientales. Bueno, como más adelante veremos, se postula de la investigación científica que las condiciones genéticas en la persona que sufre esta enfermedad se presenta como una predisposición a desarrollarla durante algún momento de su vida, pero llegado un momento que puede que la persona no lo manifieste nunca, pero si las condiciones ambientales externas, donde el individuo, donde la persona se desarrolla, son muy adversas, se le puede gatillar la enfermedad y con todos los trastornos que ello significa. También hay una nueva visión que no solamente las causas de la enfermedad pueden ser de origen genético, sino que más bien la evidencia está demostrando también factores epigenéticos. O sea, el factor epigenético tiene que ver con las interacciones que ocurre a nivel celular en los genes, en los genes. Y cómo estos, de acuerdo en la forma como interactúan entre sí, puede provocar que los genes se enciendan o se apaguen, y que se expresen de esa forma, se enciendan o se apaguen. Es decir, pues se puede que la enfermedad se desarrolle o no se desarrolle, o bien la enfermedad se puede desarrollar, pero en base a las terapias farmacológicas y las terapias psicológicas y médicas, puede que estos genes se puedan apagar, detenerse y hacer que se expresen otros. Es una postura que está tomando mucha fuerza en la ciencia hoy en día. Y lo otro, por ejemplo, que en un estudio que se hizo en el año 2005, como está citado por Hafner y colaboradores, que de 73 madres que tenían el diagnóstico de esquizofrenia, el 7%, el 18% de la descendencia de los hijos desarrolló la enfermedad. Y el 7% psicosis afectiva, que es otro tipo de trastorno. Y más bien tiene que ser de carácter emocional. Ahora, la familia con un paciente psiquiátrico entre los suyos, ya sean funcionales o disfuncionales, atraviesan grandes dificultades en su labor de cuidadores, debido a la carga familiar que significa vivir con una persona que tiene esta enfermedad en el núcleo familiar, debido a que hay problemas de conocimiento de la enfermedad, de cómo saber qué hacer. Se limitan en las actividades sociales, en las laborales, actividades de ocio, y también hay afectación psicológica, como sensación de pérdida, depresión, ansiedad y vergüenza en situaciones sociales. Eso muchas veces la familia, no sé, como que sienten culpa, sienten vergüenza porque uno de sus miembros tiene la enfermedad y tratan de ocultar, bueno, como también sucede en otras situaciones, en otros contextos con otras enfermedades, como con los niños Down. Pero eso es lo que se desprende de un estudio de Magliano y colaboradores en el año 2005 en Italia, cosa que particularmente ocurre en toda la latitud del mundo, especialmente en nuestro país también. Ahora, tal como hablé, la epigenética es una rama de la biología que estudia la interacción causal entre genes y su producto, que le da vida al fenotipo, o sea, la expresión de los genes. No voy a ahondar en esto, solamente decir que tiene que ver con la transcripción génica que ocurre a nivel de secuencia de ADN, como está citado acá. Es un proceso dinámico
irreversible, a diferencia de los cambios genéticos que no lo son. Tal como lo dije, los cambios epigenéticos pueden permitir que algunos genes se enciendan o se apaguen, con la consecuencia de que pueda ser un estado de salud compatible con la vida normal de las personas. Y la evidencia muestra que tal como lo he expresado, las modificaciones epigenéticas tienen importancia en las causas de la alteración psíquica. O sea, como Heschel y colaboradores, y tal como lo he expresado, en el sentido de que pueda ayudar, aunque sea reiterativo en decirlo, a que la persona pueda tener niveles de normalidad al lograr que, en cierto modo, los genes se enciendan o se apaguen. Ahora, desde el punto de vista de la ciencia, hay, y vamos a ver más adelante las siguientes diapositivas, la teoría que mayor relevancia tiene en explicar el fenómeno de lo que ocurre entre las neuronas en el cerebro es que es un problema de desbalance bioquímico de neurotransmisores entre las neuronas, especialmente de la dopamina, el neurotransmisor dopamina, que puede ser que esté en exceso o en déficit, lo que provoca el trastorno y la causa más probable y prácticamente se sostiene que la ciencia lo sostiene que es la causa de la esquizofrenia. Y entre los fármacos que yo he puesto acá y que ayudan y que alivian y que mantienen que a la persona, junto con la terapia médica, pueda llevar una vida normal como todo el mundo y lograr lo que mostré anteriormente con respecto al matemático John Nash, con lo que logró en su vida, llevar una relativa normalidad después del tratamiento médico farmacológico. Muestro aquí la risperidona. La risperidona es un antipsicótico que permite cierto modo, niveles de neurotransmisor dopamina adecuados. Y es decir, si está en exceso, se produce, el fármaco puede producir bloqueo de los receptores de dopamina y permitir que solamente los niveles que permitan una función normal del cerebro y de la persona, del ser humano, ocurra y pueda expresarse de una buena forma en la realidad del entorno donde está. Y tal como lo que sostengo, también hay otros neurotransmisores, también tienen que ver en la función de las neuronas del cerebro, y tal como está citado aquí al final en los papers donde se encontró esta información. También me pareció súper importante agregar esto que algunos no sé si la palabra está llena de pseudocientíficos, pseudoconocimiento, pero sí, dicen que los extractos de cannabis, o sea, la marihuana, son propuestos como que ayudarían a mejorar las condiciones de una persona con la enfermedad de esquizofrenia. Pero la evidencia muestra que las personas que consumen marihuana le pueden ocurrir síntomas similares de psicosis en pacientes tales como le ocurren en pacientes con la enfermedad, en pacientes no esquizofrénicos. Y en los pacientes que utilizan y que tienen la enfermedad y utilizan marihuana, los síntomas son peores. Y además existe una relación dosis dependiente entre el consumo de marihuana en la adolescencia y el consiguiente riesgo de desarrollo de esquizofrenia. Sami y colaboradores en el año 2002. Eso fue un estudio que fue realizado y mostró ese tipo de evidencia. Por lo tanto, yo he conocido a personas con los síntomas de esquizofrenia, o bien no con los síntomas, que después de mucho tiempo consumir esta droga, la marihuana,
han alterado sus niveles de conciencia y de realidad y han caído en psicosis y muchas veces irreversible, porque el daño que se produce a nivel de esa delicada estructura del cerebro es muy grave. Después, la exposición de dificultades que puede provocar el medio ambiente, ya sea, por ejemplo, en contaminación de metales tóxicos, u otro tipo de factores ambientales adversos, ya sean de familiares o de personas, de situaciones de la vida cotidiana, de tantas situaciones que pueden gatillar dos cosas: que en el recién nacido el cerebro no se desarrolle bien y pueda inducir que a futuro, cuando sea adolescente, se desarrolle esta enfermedad, porque esta enfermedad se desarrolla generalmente entre los 20, entre los 18 a 20 años como norma promedio, pero puede desarrollarse antes en adolescente. Y también, como dice la diapositiva, la imagen de abajo, la predisposición genética puede desarrollarse en factores ambientales duros, difíciles, ya sean económicos, familiares, de cualquier tipo, pueden desencadenar la enfermedad y que en algún momento no se haya manifestado y desarrollarse con todos los síntomas inhabilitantes para la persona que tiene la condición. Pero también puede ser que si los factores ambientales no han sido más, entre comillas, normales, puede que nunca la enfermedad la desarrolle. Ahora, aquí está lo que yo estaba estableciendo, diciendo que lo que establece la ciencia es que la teoría dopaminérgica sostiene que un desbalance bioquímico de los neurotransmisores de la dopamina que atraviesa de un sector terminal de una neurona a los receptores de la otra neurona para transmitir información, y es el mecanismo mayormente aceptado de lo que ocurre y cuando ocurre un exceso o déficit de dopamina, ocurre los trastornos que causan esquizofrenia. Entonces, los fármacos en unos casos ayudan a bloquear a los receptores para que el exceso de dopamina no llegue e interfiera en la función cerebral normal del cerebro y la persona pueda no tener las manifestaciones. Esto es lo que se dice. Y aquí en este gráfico de la izquierda hay un nivel, una ventana adecuada de concentración de dopamina que necesita el cerebro, y los fármacos, como el que yo mostraba anteriormente, la risperidona, que en el caso particular hay muchos tipos de fármacos antipsicóticos, permiten que estos niveles se mantengan en esta ventana óptima de funcionamiento para el cerebro. Y ya llegando ya prácticamente al final de esta presentación, también, tal como se planteó al principio de las preguntas, si la enfermedad es de origen, es producida es de origen biológico o es de origen cultural, hay posturas que sostienen que esta enfermedad es provocada por las normas, por las exigentes normas que nos impone la sociedad para poder los seres humanos convivir en cierto modo en forma aceptable, en conjunto, como grupo humano en la sociedad. Y dice que muchos aspectos de las normas culturales que de repente desfavorecen el desarrollo normal de una persona, que desarrolle sus potenciales, provocaría que se produzca el trastorno a nivel psicológico y al final estos se convierten en barreras que podríamos decir de la mente, que producen en la mente. Recuerden que la mente es una propiedad
emergente de la función del cerebro. Entonces, estas dificultades que se producirían a nivel de la mente, psicológicas, como estructura, provocarían que un comportamiento anormal en el conjunto de personas de un sector, de un grupo de la sociedad. Por lo tanto, sostienen estas posturas que un tratamiento con terapias psicológicas solamente podría ser como posible de recuperar la salud psíquica de las personas. Pero la verdad, y bueno, no tengo el antecedente, no lo encontré, pero en Suecia se dice que hay pueblos donde la medicación, la terapia médica, farmacológica se ha suspendido y sostienen, solamente lo digo a modo de comentario, noticia, no tengo evidencia de ningún tipo de ese, porque no lo encontré. Se decía que las personas, los pacientes de esos lugares se habían recuperado netamente con terapia de ayuda psicológica. Pero eso, la verdad es que la evidencia muestra que si es que ocurre eso, los casos son muy pocos, y, y la evidencia muestra que la alta tasa de recuperación de pacientes con la enfermedad ocurren ya sea por tratamiento médico y farmacológico. Eso es lo que la evidencia muestra hasta el momento. Y es una postura un poco controvertida, pero también importante de considerar para el debate. Y por último, para cerrar, quiero comentarles, y lo hago a modo personal, como una forma de demostrar que las personas con un adecuado tratamiento médico y farmacológico pueden recuperarse, ser una persona como todo el mundo, desarrollar todo su potencial que trae de capacidades y habilidades para desarrollar y aportar hacia sí mismo y hacia los demás para construir un mundo mejor. Es mi caso, mi propio caso personal. Yo a grandes rasgos les cuento que tenía 22 años, estudiaba en otra ciudad, mis primeros años de universidad, y en condiciones muy adversas, difíciles, como lo he sostenido en esta presentación, que tuve que vivir sin apoyo económico, muchos trabajos de otro tipo, en tiempos, y lo voy a decir en esos términos, de mucha convulsión social en tiempos de dictadura, y fue muy difícil, eran tiempos muy complicados, y sucede que se me desarrolló la enfermedad. Fue una experiencia que es como estar muerto en vida. Se perdió el juicio, se perdió la razón, y alucinaciones, paranoia, lo peor de lo peor que puede ocurrirle a un ser humano en su mente, en su cerebro, en su mente. Y la verdad es un infierno en vida. El infierno no existe en otro lugar, existe aquí, entre nosotros, y es la enfermedad mental, la esquizofrenia. Pero la verdad es que tuve como un año solo por allá, en ese otro lugar, en esa otra ciudad, y ido completamente trastornado, nadie me ayudaba, y adelgacé, no comía, y mis estudios se habían suspendido, no podía estudiar, y, y, y yo en ese entonces era presidente de un internado de Rotary Club de esa ciudad de 60 estudiantes, y tenía mucha acción de tipo de ser un líder estudiantil. Tenía el cargo de secretario del centro de alumnos, en ese entonces cuando yo era religioso, era presidente de la Asociación de Universitarios Católicos, y a la vez trabajaba. Entonces, pero en ese momento cuando me ocurrió la enfermedad, me aislaron, nadie me ayudó, estuve solo, un riesgo de mi integridad física y de mi vida,
sobreviví no sé qué forma. Solamente lo único que puedo decir que dentro de mi mente, tenía momentos de lucidez que me permitían, de cierto modo, como unas pequeñas ventanitas, saber en dónde estaba y qué estaba haciendo y qué pasaba y tomar acciones breves que me permitieron, que después desaparecían y continuaba la paranoia, la alucinación, el escuchar voces, la irrealidad completa, podía continuar que desaparecían, por supuesto, y conseguir con el estado alterado de conciencia. El punto es que una persona del internado donde estaba y me ayudó, fue la única persona que me ayudó, y no sé si fue de su propio bolsillo o consiguió de parte de la entidad rotaria del club que me pasaron los pasajes para regresar a mi hogar aquí en Valparaíso. Y regresé a Valparaíso y por mis propios medios llegué, no sé en qué estado, llegué a mi casa. Y aquí en mi casa estuve 2 años en un infierno, con mi mente completamente extraviada, sin dormir, sin comer, casi no quería comer, adelgacé, cerrado en mi pieza con el infierno de la mente. Me costó mucho salir, pero llegó un momento en esos pequeños espacios de lucidez, me di cuenta que necesitaba apoyo, que necesitaba ir a ver un médico. Tomé la decisión en lo que podía hacer y le dije a mi madre que me llevara al médico y ahí partió, a partir de ese momento, partió la recuperación. Porque el psiquiatra que me vio, mi madre supo llamarme a un psiquiatra adecuado y me dijo lo que tenía, me dijo que era un síntoma de la enfermedad de esquizofrenia y que según él me decía que debido a mi gran, y lo digo, debido a mi gran inteligencia, iba a poder salir adelante y recuperarme y rehabilitarme como todo el mundo. Y me dio esa posibilidad de que las cosas iban a estar mejor y yo me sentí mejor y empecé a seguir al pie de la letra el tratamiento farmacológico que ha continuado hasta el día de hoy. Para terminar casi prácticamente esta presentación, quiero decir que he tenido 4 diagnósticos. El primero de un psicólogo que decía que era trastorno de conciencia, alteración de pensamiento. El segundo que era esquizofrenia. El tercero que era una psicosis esquizomorfa. Y el cuarto y último tratamiento que tengo en la actualidad es un trastorno adaptativo severo. O sea, que las diferentes fases que he descrito han sido terribles y con todos los síntomas de como está descrito en la literatura clínica psiquiátrica, lo viví y ahora en este momento estoy en una situación de, entre comillas, normalidad. Podríamos decir que es la normalidad, es una cuestión cuestionable, pero entre comillas, como todo el mundo, aportando, cuidando a mi madre ahora, que fue la que me apoyó y que por eso la cuido en su vejez, y haciendo cosas que muchas veces siempre quise hacer, que no las podía hacer antes, como por ejemplo haberme titulado en la universidad, en nuestra universidad como profesor, en primer lugar, licenciado en química, profesor, magíster en didáctica de las ciencias experimentales y ahora estudiando un doctorado en ciencia convención en química, y donde estoy muy a gusto, me siento muy bien y estoy haciendo algo con un aporte que puede ayudar a mejorar un poquito la calidad de vida de las personas en cuanto al tema de investigación que estoy desarrollando en la tesis doctoral. Así que eso brevemente quería comentarles y espero que les permita a ustedes tener una idea, una referencia de cómo pueden ser las cosas en este tipo de enfermedades y cómo ustedes pueden, a través de la divulgación científica, de la psicoeducación de la comunidad, pueden ayudar a que las cosas sean un poquito mejor y crear conciencia de la sociedad, especialmente en las personas jóvenes, para que la discriminación, los estigmas sociales y la falta de intolerancia no estén a la orden del día con las personas que viven esta situación, porque en este mundo cabemos todos. Eso es por la primera parte. Gracias, Raúl. Bueno, gracias por tu presentación y gracias por tu testimonio personal. Yo antes de dar paso a las preguntas,
yo quería, Raúl, si tú nos puedes compartir el Word que tú hiciste, Sí, correcto. para ver cómo el tema que tú acabas de presentar, que tiene una enorme relevancia social, también le podemos, digamos, profundizar incluso aún más de lo que tú has hecho con la componente filosófica, ¿ya? Si nos puedes compartir el Word, no sé si te puedes meter ahí Sí. para Aquí volver a lo abrí, compartir. lo ven o no. No, todavía no tienes que volver a apretar el botón compartir. Ya, ok. Espérate, y a ver. Y Tendrías que cerrar el PowerPoint. ya, lo voy a cerrar. Si tienes razón. Y cerrarlo, a ver. Ya, lo voy a cerrar. Ya. Ahora vuelve a Y apretar el botón compartir. perdón. Y, ahora sí, comparte ya. Y ahí debiera estar el Word, si es que ya lo tienes abierto. Porque hay que abrirlo antes, eso sí. Ya. Lo abrí, ¿lo ven? No, todavía no. Abriste el Word, ¿no es cierto? Ahora tienes que apretar el botón compartir para poder Ya, precisamente compartirlo. ya. Pero cuando tú Compartí. aprietas el botón, claro, y ahí te debiera aparecer la ventana con todos los archivos que tienes abiertos, uno de ellos es el Word. Y tienes que hacer clic sobre el Word. Ya, ok. Ahí, Ahí sí, ahí lo sí, está empezando a compartir. ya. Bueno, este tema de la rúbrica está realizado para conversarlo y poder mejorarlo si es necesario y que sea como una referencia para el trabajo final de ustedes en el curso jóvenes. Entonces, con respecto a los conceptos ontológicos, eh, ¿cuáles son las entidades del tema? Objeto. Uno, la persona, la persona paciente con la enfermedad de esquizofrenia, EQZ, es uno de los objetos. El cerebro, las neuronas, los neurotransmisores químicos y la dopamina. ¿Quieres que lo diga todo de una vez, Waldo? Sí, ¿O como sí, viendo por los puntos? favor. Sí, Dime. por favor, ahí si van surgiendo preguntas, las vamos Ya, planteando. Ya, si tienes ya. preguntas respecto a lo que está planteando Raúl, la van haciendo, ya, porque me imagino que esto también debe ser importante para ustedes para la evaluación. Ya, pero ahí están los objetos de estudio, ¿no es cierto? Todos los objetos que forman parte del sistema, precisamente, que habló Raúl. Claro. Segundo, ¿qué propiedades de estos objetos son relevantes de tener en cuenta? Propiedades. La enfermedad EQZ del paciente, o sea, EQZ de esquizofrenia del paciente. ¿Y por qué la enfermedad? Porque la enfermedad es una consecuencia de que primero tiene que haber un ser vivo, un paciente, o sea, una persona, un objeto, para que se produzca la enfermedad. Entonces, podría ser como una disfunción, como una propiedad anormal que ocurre en el objeto, que en este caso es la persona. La mente como propiedad emergente del cerebro como sistema. La conducta normal del paciente, a lo que me refería anteriormente, malestar psíquico del paciente, exceso o deficiencia de dopamina, que es una situación que también ocurre como consecuencia de que primero de que el cerebro funciona mal. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Bueno, si no, continuamos. O sea, disculpa, ahí en ese caso, ¿no es cierto? Yo por lo que entendí de tu presentación, eh, la concentración, no sé si llamarle concentración o el déficit de dopamina, es una característica o propiedad que tiene, digamos, la neurotransmisión que podría tener que ver con la enfermedad en sí, si lo entendí bien. Sí, exactamente igual, eso es, exactamente, eso. Ya, Es eso de deficiencia o concentración claro. Eso o a nivel deficiencia de microscópico. dopamina. Sí, Claro, eso a es nivel una más cosa. microscópico. A nivel más macroscópico, ¿no es cierto?, sería cierta sensación, ¿no es cierto?, de malestar psíquico del paciente. Eso sería como un atributo macroscópico. Sí, y el conducta normal del paciente, que es una otra consecuencia que provoca que el cerebro funcione mal. Claro. Es interesante esta parte porque muestra que una cosa que nosotros insistimos en la primera parte del curso, que era que la realidad tiene varios niveles. Y la esquizofrenia, por lo que nos cuenta Raúl,
como ustedes ven, atraviesa dos niveles de la realidad, lo micro y lo macro. Ya no es algo exclusivamente macro, al parecer, o como dice la evidencia. Exactamente, tiene toda Claro. la razón, bueno, es cierto, es cierto. Se dan de esos dos niveles, el nivel microscópico, que es el nivel de funcionamiento de neurotransmisores en las neuronas del cerebro, y eso trae como consecuencia que a nivel macro el sistema, que es la persona en su conjunto, tenga reacciones anormales con respecto al promedio de las personas, o sea, en cuanto a la conducta y al malestar psíquico interno que sufre la propia persona. Después, ¿qué conjunto de propiedades define el sistema del tema? Estado. Función deficiente del cerebro por desbalance bioquímico de neurotransmisores entre las neuronas, lo que manifiesta la esquizofrenia en la persona del paciente. O sea, se me ocurrió hoy que, de acuerdo a la evidencia, que el Estado es una forma de estar en esa de funcionalidad del cerebro, de la persona, en base a que su cerebro está con problemas de función óptima debido al problema dopaminérgico que está ocurriendo en sus neuronas. Raúl, en ese punto, también tocando la pregunta que plantea Franco, ¿tú estarías de acuerdo, por ejemplo, con definir que la esquizofrenia como enfermedad, como tiene periodos donde se manifiestan y desaparecen estados, la psicosis sería un estado de la Sí, igual, enfermedad de esquizofrenia? sí, exactamente igual. Digamos que los síntomas se clasifican en dos tipos, en síntomas negativos, o sea, positivos, perdón, y síntomas negativos. Los síntomas positivos son los delirios, las alucinaciones, y a grandes rasgos, y cognitivas también. Cognitivas también. Hay pérdida de memoria, de función intelectual y varias cosas. Entonces ocurre que, y esos son estados en que la persona se encuentra viviéndolo, experimentando, y que pueden terminar o no terminar de acuerdo al tratamiento y al apoyo que se le dé en cuanto al médico y farmacológico. Y Ahora, también, ¿sí? disculpa, disculpa, no, no, que quería interrumpir una cosita, lo que pasa es que, ¿por qué le planteo la pregunta a Raúl? Porque todo lo que está hablando Raúl, ¿no es cierto? Yo hago una interpretación ontológica de la información científica, ¿ok? La cual obviamente que es debatible. O sea, por ejemplo, Franco manifestó un desacuerdo de que Raúl ve la mente como una propiedad emergente, Franco lo ve como un sistema de la mente, ¿no es cierto? Hay gente que dice que la mente no existe, lo que existen son procesos mentales que se manifiestan en el cerebro. Entonces, eso es una discusión que no es zanjada, ¿ya? Por eso ustedes no tengan miedo de hacer su interpretación ontológica de su tema, ¿ya? Y pueden haber diferencias de opinión entre ustedes con Raúl, conmigo, no hay ningún problema. Lo importante es el argumento, ¿ya? El argumento que está detrás. Disculpa, Raúl, continúa. No, es cierto, Waldo. De todas maneras, tal como tú dices, es un tema debatible, pero de acuerdo a mi experiencia personal, que tiene que ver con la situación de haber pasado la enfermedad en los niveles críticos, y lo que he recopilado del conocimiento científico, del filosófico, y todo eso me hace estar de acuerdo, de cierto modo, con lo que dice la neurociencia y lo que dice desde el punto de vista filosófico y científico en Bunge, que define, o sea, que manifiesta definiendo que la mente es una propiedad emergente del cerebro, y yo estoy de acuerdo con eso, porque no solamente estoy de acuerdo estar de acuerdo intelectualmente con esa idea, sino que porque yo lo experimento así, que así el resultado, y de acuerdo a mi experiencia del proceso de haber estado con la conciencia alterada. Eso. Ok, dale nomás. 4. Sí, ya, 4. ¿Qué cambian en el tiempo son relevantes de comprender el tema? Proceso. La persona con esquizofrenia presenta conductas anormales que no le permiten interactuar sanamente con el entorno social.
Eso me parece que lo encontré que era como pertinente colocarlo, porque eh, eso es como lo relevante que ocurre en el proceso de la enfermedad, que es invalidante cuando se sufre y no se eh, atiende con un buen tratamiento médico y farmacológico. Después, 5. ¿Con qué otro objeto interactúa el objeto de nuestro tema sistema? La persona con la enfermedad de esquizofrenia interactúa con otras de su entorno familiar, médico, con sus pares, en su misma condición y en la comunidad donde está inserto. O sea, ya lo vi a un nivel, ya no solamente porque me parecía que lo micro ya estaba como implícito en las anteriores respuestas, sino que ahora lo vi en un punto de vista más macro, con respecto a la persona como sistema total, y su relación con los otros sistemas que le rodean y contiene interacción con ellos. ¿Tú miras, Waldo, paso al siguiente? Sí, sí, mira, si me da el tiempo, yo voy a alcanzar a aportar algo respecto a la parte ontológica, pero prefiero que veamos todos los puntos y si me da el tiempo, aporto algo más. Ya. Concepto epistemológico. ¿Qué sabemos del tema? Idea. En general, la comunidad de personas desconoce que las personas con enfermedades psiquiátricas, con la esquizofrenia con tratamiento médico y farmacológico, pueden llevar una vida, entre comillas, normal como todos los seres humanos. Al respecto está arraigada la idea de que el paciente con EQZ, o sea, esquizofrenia, es una persona peligrosa para sí misma y las demás, clasificándola en estereotipos dañinos y discriminatorios para con ella. Ese, digamos, a nivel de conocimiento. De conocimiento yo lo tomé desde esta perspectiva, lo que sucede generalmente en la comunidad de personas con respecto a la información del conocimiento de la enfermedad. Después, ¿qué sabemos del tema? Datos. El 2% de la población mundial sufre la enfermedad. Eso se estableció en una cita de una investigación científica que se hizo de la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuáles son las preguntas de este trabajo? Problema. ¿La esquizofrenia es una condición humana? ¿La esquizofrenia es de origen biológico? ¿La esquizofrenia es de origen cultural? Esas fueron como las 3 preguntas que motivaron este trabajo. Y que de acuerdo a cada visión que uno tenga de esta situación, va a tener una respuesta acorde a su propia manera de reaccionar frente a la enfermedad. 4. ¿Qué ideas se disputan mejor la respuesta a las preguntas anteriores? Hipótesis. Bueno, la mejor que yo considero que se ajusta y la hipótesis dopaminergica de la ciencia. O sea, es lo que la evidencia muestra que la concentración o déficit o deficiencia de neurotransmisores, y en conjunto con otros también, provoca las alteraciones del cerebro y el funcionamiento normal de la persona. Después, ¿cuáles son las relaciones implícitas? Ley. Se acepta en la comunidad científica que los factores genéticos, epigenéticos y ambientales pueden causar la esquizofrenia a las personas. Eso es lo que ya expresé en la presentación anterior, que son las causales que provocan la enfermedad de esquizofrenia en las personas. Después, ¿en qué cuerpo de conocimiento nos movemos? ¿Cuál es teoría? Desde la biología del cerebro y la mente, teoría dopaminérgica de la ciencia, desde la teoría de la psicopatología de la mente. Es lo que decía la presentación, y bueno, y me faltó agregar, cierto modo, aquí se mencionó, desde la filosofía de la ciencia también. Eso me parece que debía haberlo puesto también. 7. ¿Cuáles son los datos a favor y en contra de la hipótesis rivales? Evidencia. La evidencia científica ha demostrado que las personas con esquizofrenia tratadas médica y farmacológicamente tienen alta tasa de recuperación de su salud. Hay muy pocos casos de personas con esquizofrenia que se recuperan a un nivel normal de funcionamiento como ser humano solo con terapias de apoyo psicológico.
Después, la octava, ¿qué aspectos de la realidad relacionados con el tema se han de valorar y considerar? Hecho. Considerar el valor de la ciencia para el tratamiento integral de la persona con esquizofrenia, desde la objetividad y evidencia de ella, y no solo desde la propuesta de interpretación subjetivista para el tratamiento de las personas con esquizofrenia. Eso sería cuanto a al concepto epistemológico. Y a la alfabetización científica, la primera pregunta es, ¿qué clase de artículos se consultaron para este trabajo de literatura? Bueno, no me dio el tiempo porque determinar el puesto de la bibliografía con todos sus autores, pero solamente resumí que fueron consultados paper review, paper actuales del año 2020 y años anteriores sobre la enfermedad de la esquizofrenia en las personas. Y fueron, en general, entre paper y review, fueron como 12 papers que fueron consultados para este trabajo. ¿Por qué este tema es importante para las personas? Alfabetización. Porque es importante divulgar la información sobre la enfermedad de la esquizofrenia a las personas que la sufren para crear conciencia sobre la realidad del estigma social, discriminación, rechazo a que son sometidas en la sociedad, como una forma de psicoeducación a la comunidad para cambiar las ideas negativas de ella que no le permiten la inclusión, la aceptación de la diversidad de personas, la tolerancia y el respeto de sus derechos como tales. De 3. ¿Por qué pasa esto? Explicación. Porque la sociedad de las personas en el tiempo tienen ideas, prejuicios equivocados sobre las personas con esquizofrenia. Hay ausencia de información válida y objetiva desde la ciencia y la comunidad, que nadie está a salvo de estar en esta condición humana. 4. ¿Qué podemos esperar que ocurra? Predicción. Con la psicoeducación de la comunidad a través de la divulgación científica sobre las personas con esquizofrenia en todos los estamentos de la sociedad, o sea, de ella, se podrá revertir en el tiempo esta situación para mejor comprensión de las ideas en torno a la esquizofrenia en las personas. 5. ¿Qué podemos hacer? Acción. Cambiar nuestras propias ideas de las personas con esquizofrenia y apoyar todos los esfuerzos que se hacen en la actualidad para la inclusión en la sociedad de una manera digna al ser humano que son ellas. Y cambiar nuestras ideas, por supuesto, basadas en la evidencia científica. 6. ¿De qué falacias nos debemos cuidar para este tema? Escepticismo. Que las personas con esquizofrenia no pueden realizar logros importantes de su vida para estar mejor consigo misma, con las personas de su entorno, cercano o no, y que nunca podrán superar su enfermedad a niveles aceptables y compatibles con la normalidad de la vida. Con esto termino la presentación de esta parte. Bien. Bueno, muchas gracias, Raúl. Muy buena presentación y gracias por confiar en nosotros y compartir, además que tú viviste todo este proceso y que todavía estás, digamos, luchando por llevar una buena calidad de vida y que lo has logrado. Yo respecto a lo que planteó Raúl, yo solamente quiero agregar un par de cosas. Por ejemplo, una de las cosas que yo rescaté para profundizarla respecto a lo que hemos visto es, por ejemplo, que si ustedes se fijan, Raúl hizo una cuestión que ontológicamente es súper interesante. Claramente, por lo que presentó Raúl, la esquizofrenia no es un objeto de estudio. El paciente es el objeto de estudio. En el fondo no existe la esquizofrenia, existen personas con esquizofrenia. ¿Okay? Luego podemos discutir el estatus ontológico de la esquizofrenia. Si la esquizofrenia es un estado, es un proceso, ¿no es cierto? Creo haber entendido a Raúl que lo presentó más como un proceso, si lo entendí bien. Y la psicosis sería un estado. Dime si me equivoco o si lo plantearía de otra forma. Ahora, lo interesante también, que otra cosa que rescaté, es que dado que Raúl centró su presentación en donde el paciente es el objeto, claro, cuando él hablaba, por ejemplo, del cerebro, de las neuronas, de la dopamina, que él también la presentaba como objetos, pero nosotros vimos en el curso que todo objeto de la realidad además es un sistema en sí. Por lo tanto, el cerebro, las neuronas que componen el cerebro, las micropartículas moleculares que intercambian, ¿no es cierto?, forman parte del sistema general o el objeto de estudio, que sería el paciente, ¿ya? Por lo tanto, lo que sí, claro, los otros objetos están a un nivel más microscópico. Entonces, desde ese punto de vista, no está, o sea, que no le llame la atención de que uno menciona más de un objeto en un tema complejo como este, ¿ok?
Pero claramente cuando Raúl hace el análisis de las interacciones que presenta el objeto de estudio, yo me di cuenta que él puso al paciente como el objeto central de su análisis, por cuanto cuando habló de sistemas, él hablaba cómo la persona interactuaba con otras personas, como la familia, por ejemplo, el entorno. Entonces ahí yo me di cuenta que Raúl, su objeto de estudio era el ser humano, y el ser humano, obviamente, el ser humano con esquizofrenia, obviamente tiene componentes que explican la esquizofrenia, ¿no es cierto? Los distintos objetos que lo componen, desde los cuales emerge la esquizofrenia. La otra cosa y la última que quiero agregar es que cuando vemos el tema de las falacias, por ejemplo, yo personalmente, sin ser experto en identificar falacias para nada, pero cuando Raúl dice que las personas, afirmar que las personas con esquizofrenia, ¿no es cierto?, no pueden realizar logros importantes en su vida, claro, ahí estamos, a mi juicio, en el típico caso de la falacia de la generalización apresurada, ¿no es cierto? Porque quizás una persona conoció a un paciente con esquizofrenia que tuvo problemas puntuales en una etapa de su vida, y eso lo generalizó a que nunca pueden hacer nada, nunca pueden lograr nada y nadie lo puede hacer. Esa es la típica falacia de la generalización apresurada, ¿cierto? Y claro, como hay una carga emocional bien grande, ¿no es cierto? Quizás es más probable incluso caer en la falacia de la generalización apresurada en, digamos, en circunstancias como esta. ¿Okay? Y lo último que destaco, ¿no es cierto? Ahí, Franco, si nos puede aportar, no recuerdo muy bien cuál era la falacia de la petición de principio, ahí si nos puede aportar por el chat o por audio, sería ideal. El último que voy a La, agregar para darle... Sí, dale Franco, sí, disculpa, dale. la petición de principio es cuando una de las premisas no está verificada y la conclusión que se sigue de esa premisa se intenta concluir como verdadera, a pesar de que esa premisa es incierta o no es aceptada por ambas partes como verdadera. Entonces todo el argumento se cae. Y en este caso sería que la premisa sería, o el principio que se pide en este caso, sería aceptar la premisa de que todas las personas con una enfermedad mental son incapaces de hacer X cosas, cuando hay evidencia de lo contrario. Ok, ok. Sí, sí, No, es verdad. súper, porque esa falacia no la alcancé a pasar en el curso y yo por eso no la analicé, así que gracias por la Waldo, aclaración. Sí, Rob. Franco, ¿podría por favor repetir el nombre de esta falacia que me interesó? O sea, me interesó el nombre, porque o sea, de cierto modo, hablo de ella, pero no me he percatado del nombre. Petición de principio, el nombre en el latín, perdón, es petitio principii, creo. La La utilizó Freud. utilizaste. Hay un ejemplo bien claro de Freud donde él hacía todo su argumento en base a que existía el ello, si mal no recuerdo, era una premisa, y a partir de eso él podía concluir que varias personas se comportaban de distinta forma porque el ello se los comandaba. Pero Mm, era falaz en el sentido de que él jamás daba evidencia suficiente para aceptar que la premisa de que el ello existía era verdadera. Entonces, él siempre recaía en el hecho de que el ello existe, pero nunca daba evidencia de ello. Entonces, él pedía un principio, y este principio sería que el ello existe y que tiene las propiedades que él enlistaba. mm, mm. Súper. Gracias, Franco. Gracias, Franco. Y yo, como les planteaba, no sé si qué piensan ustedes, pero yo el tema de la alfabetización científica práctica y cívica, en este caso yo creo que está, pero muy, muy claro. ¿Ya? La cívica, respecto a lo que se refiere a opinar y actuar respecto de este tema, ¿no es cierto? Y la práctica de que para las personas que viven con la enfermedad, ¿no es cierto? Al conocer esto, les puede mejorar enormemente la calidad de vida, si es que manejan este conocimiento que Raúl maneja, ¿ya? Entonces, este no es un conocimiento abstracto que sirve solamente para comprender el mundo, ¿ya? Este es un conocimiento que de manejarlo, sobre todo las personas que lo necesitan, ¿no es cierto? Les va a mejorar enormemente la calidad de vida como Raúl lo vivió. Bueno, Eso, ¿sí? brevemente, permíteme un comentario. El hecho de, de divulgar este conocimiento
de formación en la comunidad, es una forma de validar a las personas en sus derechos y con respeto a las personas con la enfermedad. Y lo otro, yo quisiera agregar que quiero dejarlo que también darlo a conocer, es que yo, ese fármaco que presenté, que se llama risperidona en una diapositiva anterior, es el que toma en la actualidad de por vida. Me tomo una pastilla, es como tomar, lo siento tan simple como tomar una aspirina, pero suficiente como para supuestamente mantenerme con estabilidad de todo tipo, emocional, intelectual, cognitiva, de todo, o sea, que la mente funcione bien. Y el cerebro, ¿por qué? Porque el cerebro está funcionando bien. Y bueno, y son muchos los que me han dicho, de una manera, no sé si, no creo que sea mala intención, ¿eh? Que me han dicho que a esta altura yo debería probar dejar el medicamento, ¿ya? Que yo ya estoy estable y que va a ser muy difícil, ya con la experiencia de vida que tengo, me sé manejar mi propia situación personal, ya me conozco, ya sé cómo actuar y cómo reaccionar, y que pruebe dejando el medicamento. Entonces yo estoy en contra de eso, yo no lo acepto, porque yo me considero un científico, por lo tanto, iría en contra de mis principios si es que hiciera eso. Y eso sería un retroceso que muchas veces es irreversible, porque yo conozco montones de casos que han dejado la medicación, los remedios, el tratamiento, ya han recaído de una manera, pero irreversible muchas veces en varios casos. Yo diría, en muchos que conozco. Y, y eso es importante tenerlo claro, porque siempre está la tentación de que hay terapias, pseudoterapias, de, que incluso, no es que yo quiera decir que bueno, como lo mencioné también el caso de la marihuana, lo que ayudaba, eso ya lo demostré que no, y la presentación anterior. Pero también, por ejemplo, el estado de relajación ayuda mucho, pero dejar solo eso, como el yoga u otro tipo de la actividad física, todo eso ayuda. Pero es muy bueno, muy importante, pero solamente dedicarse, o terapia psicológica solamente. Son importantes las terapias de psicología, pero complementada con la terapia médica farmacológica. Si se va a dejar la terapia médica farmacológica, es un mundo al revés. Y yo lo digo con fuerza, y, porque yo estoy como todo el mundo, o sea, me siento perfectamente como que nunca hubiera tenido nada. Solamente trabajar, qué es lo que puedo hacer para ayudar a los demás, porque para finalizar, agrego que yo fui un líder en defender los derechos de las personas en situación de discapacidad psíquica en el Hospital Salvador por 20 años. Y un personaje público en la radio, en la televisión, y en los medios de comunicación. He defendido casos muy difíciles. Y lo otro es que no lo encontré, pero quería haberles dicho, búsquenlo por si no encuentran. Hay un video de informe especial con el periodista Santiago Paulis, que vino a hacer un reportaje al Hospital Salvador de la radio Diferencia. Una radio que yo en el año 2005, junto a otros usuarios del sistema, y fundamos. Pero mi participación fue nada más pero yo me retiré después a mi actividad académica, al estudio, y regresé en el año 2015-2016, por 2 años, y ahí en ese periodo fuimos contactados por Televisión Nacional y sale el reportaje y aparezco en algunos momentos en dicho reportaje. Entonces, eso quiero decir, y que en la universidad me he mantenido con un bajo perfil, porque estoy dedicado principalmente a mi actividad académica, a desarrollarme como ser humano, como persona, y también para poder trabajar y ser autosuficiente e independiente y vivir como todo el mundo nomás. Porque lamentablemente, y con esto finalizo así, hay muchas organizaciones sociales, ONG, que trabajan con la discapacidad de las personas psíquicas, pero hacen su trabajo utilizando a los pacientes, a las personas, como un medio para generar recursos y justificar plata. Eso ocurre. Y no es la primera vez que lo digo.
Entonces, en todo orden de situaciones se dan estas cosas. Así que eso. Y bueno, finalmente agradezco mucho, especialmente a Waldo, que me ha dado la oportunidad de poder comunicar y difundir este mensaje y esta propuesta y en forma de divulgación científica para que se conozca y se pueda ayudar a muchas personas que, tal como tú lo dijiste, pueden estar en esta condición y mejor no lo saben. Muchas gracias, Raúl. Solamente dos preguntas finales. Obviamente que siéntete libre para responderla o no. ¿Tú hace cuántos años que no tienes un episodio de crisis? Mira, y brevemente te cuento. Yo llegué al año 80 de la universidad donde estudiaba con la crisis completamente desarrollada. Me demoré 2 años en aceptar y tocar fondo, por así decirlo, y aceptar que mi madre me llevara al médico. De ahí, de la 82 hasta la fecha, como he sido riguroso, pero al pie de la letra de lo que dice el tratamiento médico y farmacológico, nunca he tenido un episodio, nunca he tenido una recaída. Y siempre he estado con espíritu de superación, de seguir logros cada vez mayores de desarrollo personal. O sea, estaba a punto de cumplir 40 años, casi. 40, sí, tú lo has dicho, Waldo, 40 años y Casi 40 años. sin un episodio y horrible como los que no lo he tenido. Y la última pregunta, Raúl, ¿puedo subir este video a YouTube? Sí, Waldo, sí, lo único que me preocupa es si, no sé si habrá quedado como adecuado, pero yo creo que el mensaje va, y creo que está claro. Gracias. Sí, sí, Waldo, puedes hacerlo y me harías un gran favor para poder que lo conozcan otras personas, para que cambien un poco sus ideas si es que están equivocadas, o bien le ayude a otras personas que vean que cómo una persona con la enfermedad puede superarse y demostrar importantes logros, y como todo el mundo, y con dedicación, rigurosidad y respeto hacia sí mismo, se puede llegar lejos. Gracias, Waldo, por la oportunidad. Y gracias a Bueno, ustedes, muchas jóvenes, gracias. por esta oportunidad también. Muchas gracias, Raúl, por aportar a modelar tanto la actividad final como también por tu testimonio, que me imagino que va a ayudar no solamente a la gente de este curso, sino que a gente que se interese también por el tema de la esquizofrenia, sea porque la vivo, porque tengo algún familiar, o porque quiere integrar más a la gente. Súper. Quedamos hasta aquí entonces. La idea es que ustedes, a más tardar de aquí al próximo domingo, no el domingo que viene, el domingo 19, ¿no es cierto? Ahí empezaría el periodo de exámenes. Ahí, por favor, como fecha máxima, si pueden antes mejor, máxima para mandar esta evaluación global, que es la que necesitamos para calcular la nota de presentación de examen del curso, nota de presentación de examen que la darían solamente las personas que eventualmente pudieran estar con una nota roja, ¿ya? Pero si ustedes tienen la nota de aprobación, no tienen que dar examen. ¿Okay? ¿Alguna duda, consulta final? Ok. Bueno, muchas gracias. Nos vemos entonces para la evaluación final. Chao. Saludos.